Acá está, yo soy Ricardo Villafranca, miembro de Gestión de Economía. Tengo el placer de presentarme entre ustedes a esta que es la primera sesión del programa formativo del 14 aniversario de gestión. Tenemos como aliados a Value University. Eh, y acá está Eduardo para que nos presente más o menos qué es Hola, Value. bueno, buenas noches a todos, gracias Ricardo. Sí, bueno, yo vengo en representación de Value. Bienvenidos todos, emocionados por ser parte aquí del programa formativo del 14 aniversario de gestión. Agradecidos por la invitación y bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que ya están conectados también. Esta es la primera charla, bien, como bien decía Ricardo, con Beatriz, en la que nos enseñará cómo vender nuestro perfil profesional. Antes de presentarla a ella, me gustaría hablar un par de minutos de Value. Value, eh, si me pueden confirmar que están viendo en la pantalla la página web de Value. Sí, se ve perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Value es una escuela online de educación financiera que nació con el propósito de llevar precisamente las finanzas a todas las personas de habla hispana, se encuentran donde se encuentren, pero principalmente en Venezuela. Nosotros tenemos cursos online. Justamente hoy estamos estrenando un nuevo curso online que es el de inversión en la Bolsa de Valores de Caracas, dictado por Andrés Urquiola, que es cofundador de Value junto a mí. Yo soy el otro cofundador de Value. eh, y que bueno, nuestra oferta se viene completada por un curso de finanzas para emprendedores, un curso de modelo de negocios y gestión de riesgo y un curso de Excel que actualmente no está publicado porque le estamos haciendo algunas mejoras para, para que guste aún más, porque la verdad es que ya había gustado, pero estamos haciéndole, eh, como les digo, unas mejoras para hacerlo aún mejor y que sea más útil para todos. Aquí pueden ver, algunos seguramente se registraron por aquí por la página, llegaron a esta charla gracias a este anuncio aquí en nuestra página. Eh, tenemos el agrado de contar con profesores de alto nivel. La mayoría de ellos son magísteres en finanzas. Aquí pueden ver a José Betancur, el profesor del curso de modelo de negocio y gestión de riesgo, Gabriel Bravo, el profesor de finanzas para emprendedores. Y bueno, para no alargarme mucho aquí en la presentación de Value, eh, nosotros también ofrecemos más contenido a través de nuestro podcast, donde tenemos invitados de lujo. De hecho, Beatriz iba a ser una de nuestras siguientes invitadas justo cuando se dio la cuarentena aquí en Caracas, así que teníamos pendiente un episodio con ella, pero por ejemplo, para contarles de algunos, hemos recibido a Claudia Valladares, que es cofundadora y directora del Impact Hub Caracas. Recientemente tuvimos el agrado de recibir a Luis Aulestia, que fue el primer venezolano en entrar al libro Guinness de Records. Y bueno, nada, los invito a escuchar nuestro podcast en donde hablamos de finanzas, de negocios, de emprendimiento y de desarrollo personal. Adicionalmente tenemos el blog con artículos y en nuestro canal de YouTube pueden conseguir muchos videos de emprendimiento y finanzas. En nuestra página conseguirán ebooks de emprendimiento y finanzas. Y bueno, nada, ahora quiero presentar a Beatriz. Primero agradecerle por abrir un espacio de su tiempo y estar esta noche con nosotros y enseñarnos lo que nos va a enseñar. Beatriz es egresada de Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella tiene más de 12 años de experiencia en procesos estratégicos de recursos humanos, tales como reclutamiento y selección, desarrollo organizacional y marca empleadora. Y además tiene experiencia en grandes empresas de consumo masivo como L'Oreal, Pernod Ricard y está actualmente en Diageo Venezuela como Talent Engagement Manager. Así que, bueno, nada, gracias nuevamente a Ricardo, gracias a Bea y bienvenida, Bea. Ya, ahora sí escuchamos. Hola, ¿cómo están? Perdón, tengo a mi perrita por aquí. Esto del home office tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un placer acompañarlos. Pues como les mencionaban,
y como ya me presentaron, pues soy la Talent Engagement Manager de Diageo. Y bueno, vengo a compartir estos aproximadamente 45 minutos con ustedes, 45, 50 minutos con ustedes, pues para ayudarlos a potenciar ese perfil profesional, ¿no? No solamente cuando hablo de perfil profesional es ayudarlos a arreglar su resumen curricular, que de hecho hoy lo vamos a ver, sino bueno, algunos otros elementos que debemos considerar a la hora de comenzar a buscar trabajo o bueno, pues simplemente pues mejorar lo que es nuestro perfil de caras a otras personas para que nos conozcan, es decir, para que conozcan más allá de nosotros de una red social o de un estudiante de economía, sino bueno, quién soy yo como profesional, ¿no? Bueno, como les mencionaba, lo que vamos a estar viendo el día de hoy es cómo vender tu perfil profesional. Pero antes de arrancar, a mí me gustaría un poco presentarles quién es Diageo, ¿no? Y bueno, para resumirles rápidamente, les voy a dejar un breve video que resume claramente quiénes somos. Tengo segundos aquí porque no hice algo al compartir pantalla. Okay. Bueno, pues como pueden ver, Diageo es una compañía muy especial, ¿no? Su propósito es celebrar la vida todos los días en todo lugar, ¿no? ¿Quién no quisiera trabajar en una compañía así? Y bueno, pues yo tengo la dicha de trabajar en una compañía así y como parte de este espacio de celebrar la vida todos los días en todo lugar, me voy a tomar 2 minutos de su tiempo porque sé que es una época en la que nos está tocando celebrar muchísimas ocasiones especiales en casa. Y bueno, les voy a dejar 6 tips que seguramente les van a ayudar, sobre todo pues para mantener el consumo responsable en casa. Lo primero, el primer tip que les voy a dejar el día de hoy, bueno, es beber con moderación, llevar un control de sus bebidas y asegurarse de cumplir las pautas gubernamentales del consumo de alcohol para hombres y para mujeres. Si no lo sabían, pues la cantidad de tragos máximo para una mujer considerado como consumo responsable son 2 tragos y para un hombre es considerado 3 tragos. Como segundo tip, porque sé que a medida que voy diciendo las medidas, ustedes se van haciendo otra reflexión, es que alcohol es alcohol. Las medidas siempre van a ser las mismas, 3 para los hombres y 2 para las mujeres, independientemente del tipo de alcohol que tú consumas, independientemente si es cerveza, si es vino, si es vodka, si es whisky. Alcohol es alcohol y las medidas son exactamente las mismas. Por supuesto, como tercer tip, les quiero dejar, bueno, que no tomen alcohol sin haber consumido algún tipo de alimento previamente. Esto pues nos va a ayudar a mantenerse hidratados y que, bueno, pues esas bebidas no les caigan mal y no tengan un efecto adverso. Como cuarto, tenemos que celebrar muchísimas cosas en casa y dirán ustedes, bueno, pues yo no soy bartender profesional y no tengo todo mi kit de bartender. Bueno, hay cositas en casa que les pueden funcionar a la hora que conozcan y vean nuevos cócteles. Por ejemplo, la tapita plástica de la licuadora tiene la medida exacta de un jigger.
Entonces, bueno, pues pueden preparar sus cócteles especiales teniendo en cuenta que esa es una de las medidas que van a necesitar. Como quinto tip, sean creativos, no dejen de celebrar sus ocasiones especiales y bueno, sobre todo con nuestras marcas. Y para ello, pues hay infinidad de cócteles que van a poder hacer, inventen en casa, aprendan cosas nuevas, pueden visitar la página de Diageo Bar Academy, allí se van a conseguir un montón de cócteles de cada una de nuestras marcas, porque además todo este mundo de la coctelería está súper en tendencia y les va a gustar muchísimo. Y por último, pues si quieren conocer un poquito más de todo lo que tiene que ver con los tips de consumo responsable, los invito a ingresar en nuestra página de Drink IQ, donde van a poder pues, recibir una breve encuesta de, bueno, cuáles son las pautas generales del consumo responsable, ¿sí? No quería dejar este espacio sin dejarle algunos tips de consumo responsable en casa. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de 4 procesos principales. Esto no va a ser un monólogo, voy a estar muy pendiente del chat. Puedo ir respondiendo preguntas, de hecho, si quieren en cada una de las secciones o si quieren al final, como ustedes prefieran, ¿ok? Pueden, de hecho, hacer sus preguntas por el micrófono o las pueden hacer por el chat. La idea es que sea interactivo, ¿ok? Vamos a ver primero cómo preparar mi CV y mi perfil de LinkedIn, ¿sí? Vamos a también a ver cómo inicio el proceso de búsqueda de empleo, cómo me puedo preparar para una entrevista y bueno, les voy a dejar unos breves tips de qué buscamos en Diageo para que ustedes sepan el tipo de cosas que suelen buscar las organizaciones en los perfiles, ¿sí? Para que esto de alguna manera les sirva de insumo al momento que ustedes quieran buscar trabajo en una empresa similar a nosotros. Entonces, ¿cómo preparar mi CV y mi perfil de LinkedIn? Algunos me preguntarán, bueno, ¿pero qué tan importante es el CV? El CV es nuestra carta de presentación, ¿sí? Es nuestro yo profesional. Es decir, es aquella página, porque mi recomendación ya van a ver más adelante, es que lo hagamos en una sola página, que debe describir qué cosas sé hacer yo a nivel profesional. O sea, para qué soy bueno, en qué me destaco y por qué para un reclutador es importante citarme una entrevista, hacerme un screening telefónico o simplemente pues abrir mi resumen curricular, ¿sí? Entonces, el CV es una página sumamente importante. Mi recomendación es que se tomen su tiempo y presten bien mucha atención a los tips que les voy a dar el día de hoy, porque un CV bien hecho, pues te va a abrir muchísimas puertas. Porque como les decía, los reclutadores reciben miles y miles de CVs diariamente. Sí, bueno, dependiendo obviamente de las empresas, pero reciben una cantidad importante de CVs y no solamente va a llamar la atención de un reclutador la forma del CV, que sea bonito a nivel de diseño, sino también el contenido que tenga. O sea, no todo el contenido es relevante. Es como muy importante tener identificado qué tipo de contenido debe tener en mi resumen curricular. Importantísimo, pues por supuesto el formato, que sea entendible, que tenga una secuencia lógica y que sí, por supuesto siga una estructura que yo les voy a dar a continuación. Muy importante que un resumen curricular sea preparado dependiendo para quién lo voy a entregar. O sea, para qué tipo de empresa, quién lo va a leer, cuál es la situación particular de esa persona. ¿A qué me refiero con esto? Quizás esto sea la primera vez que lo escuchan y bueno, es una pregunta que me han hecho en otros foros cuando he dictado este training. Ustedes pueden tener tanto CVs como organizaciones en las que ustedes se quieran postular. ¿A qué me refiero? Si tú te quieres postular a una empresa de telecomunicaciones, tu CV posiblemente debe ser más formal y debe tener unas características diferentes. Así tú vas a preparar un CV, por ejemplo, si te vas a postular a una empresa de consumo masivo. ¿Cuál puede ser otra opción? Si tú, por ejemplo, tienes 2 habilidades, si por ejemplo, en mi caso particular, yo soy profesional de recursos humanos, pero a su vez también soy bailarina. Entonces yo puedo perfectamente tener un CV como profesional de recursos humanos y tengo un CV como bailarina. Son 2 CVs completamente diferentes que yo alterno según la experiencia que yo quiero vender, ¿sí? Entonces, bueno, es como bien importante que tengan esto muy claro. Perdónenme por el ruido, por la acústica. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Bueno, pues un CV tiene que ser, lo primero que les voy a recomendar es que sea de una sola página. Segunda característica es que sea un formato limpio y consistente, que tengan muchísimo cuidado con los tiempos de los verbos, que coloquen únicamente la información de contacto, no coloquen la información demográfica. Y hay varias razones por las cuales yo lo recomiendo. Lo primero es por un tema de seguridad, ¿sí? Lo segundo es porque no es información relevante.
¿sí? Para un reclutador, el saber dónde vives, pero principalmente por un tema de seguridad. Con que tú tengas allí tu nombre, tu apellido, y tu teléfono celular y tu correo electrónico son datos suficientes para que un reclutador pueda contactarte. Si van a necesitar información adicional, pues a través del teléfono o el correo electrónico el reclutador va a poder hacerlo. Escribir el CV pensando en quién lo va a leer, un poquito en la línea de lo que les mencionaba, que pueden tener varios, tanto CVs como tipos o habilidades tengan, enfocarlo según la industria o tipo de compañía al que estás aplicando. Es importante venderse, pero no sobrevenderse, ¿sí? Esto es súper importante. ¿Y por qué es súper importante? Bueno, porque finalmente, ¿quién soy yo? Es esa persona que el reclutador quiere conocer, ¿sí? Entonces, no agreguen información adicional, no agreguen información que no sea relevante. Finalmente, ustedes deben vender lo que es su perfil profesional. Como que pueden ver aquí en este formato, un formato bastante simple, limpio, aparece su nombre, su apellido, el nombre del cargo, el teléfono celular de contacto y, bueno, el correo electrónico. ¿Qué otras secciones debe tener? Bueno, vamos a comenzar por el perfil. El perfil, la verdad, es que es un dato bien relevante para un resumen curricular. ¿Por qué? Porque es un párrafo de 5 líneas donde el reclutador va a poder ver de manera resumida quién soy yo. Es decir, allí en ese párrafo yo debo reflejar brevemente qué estudié, una pequeña experiencia, cuáles son mis principales áreas de interés y en qué me destaco particularmente. Si quieren tomar un ejemplo, quizás es un poquito como me describió Eduardo cuando me presentó. Beatriz es una profesional de recursos humanos, tiene más de 12 años de experiencia manejando diversos procesos de reclutamiento y selección, de desarrollo organizacional, de formación, principalmente en empresas de consumo masivo. Se destaca principalmente por trabajo en equipo, habilidad gerencial, comunicación, Es decir, en un párrafo de máximo 5 líneas yo tengo que resumir quién soy yo a nivel profesional. Entonces, bueno, allí, es un párrafo importante y es como la primera cara que le voy a presentar al reclutador. Luego de esto, deberíamos colocar, bueno, puede ser, luego de esto puede colocar la experiencia profesional. Y la experiencia profesional, mi recomendación es que siempre vaya de lo más nuevo a lo más viejo. Es decir, que ustedes coloquen de primero la experiencia profesional actual. Sí, en mi caso personal, por ejemplo, si tomamos mi ejemplo, yo aquí de primera experiencia, lo primero que hago el reclutador es que yo soy la Talent Engagement Manager de Diageo. ¿Qué otras cosas debo colocar? La empresa en la que estoy trabajando. Si la empresa no es muy conocida, mi recomendación es coloquen una breve descripción de qué hace la empresa en la que están trabajando, ¿ok? De alguna manera para que le den al reclutador una idea de qué tipo de procesos o qué tipo de industria forma parte esta organización en la que ustedes están trabajando. Por otra parte, es importante que aparte del cargo que ocupan, el periodo que llevan ocupando en esta organización, pues también coloquen las responsabilidades y logros. Y aquí me detengo un poco porque también es una pregunta que suelen hacerme mucho. Mi invitación siempre es que cuando ustedes vayan a crear un resumen curricular, en su experiencia profesional no coloquen la descripción del cargo, ¿sí? Las responsabilidades. Yo soy el responsable de reclutamiento y selección, soy el responsable de cubrir todas las vacantes. No, coloquen lo que han logrado ocupando esa posición, ¿sí? En términos de logros, en términos de indicadores. Voy a tomar nuevamente mi ejemplo para que sea más visual para ustedes. Como tal Engagement Manager y responsable de cubrir todas las posiciones estratégicas dentro de la organización, he logrado bajar el time to fill de 58 días a 45 días. He cubierto el 90% de las vacantes en el año fiscal, ¿sí? Es decir, el impacto que tiene mi rol dentro de la organización y las cosas que yo he logrado, sin dejar de mencionar mis responsabilidades, pero colocando allí lo que yo he logrado en esa responsabilidad, ¿ok? ¿Les queda claro esta parte? Están súper calladitos por el chat, por el micrófono. Si voy muy rápido me dicen. Sigo adelante entonces, por lo que veo. Ok. Buenísimo.
Una pregunta que algunos me harán, porque bueno, quizás aquí tengo a chicos chiquitos que no tienen experiencia profesional. ¿Qué pasa si no tengo experiencia laboral formal? Seguramente tienen experiencia valiosa para el reclutador. No tomen, o sea, no piensen que la experiencia formal es únicamente el que tengan, no sé, que hayan trabajado en una empresa. O sea, por ejemplo, si ustedes trabajaron en unas vacaciones en la empresa de un familiar, eso es una experiencia profesional que te dio unas habilidades o unas características que para un reclutador pueden ser valiosas, deben colocarlas. Si ustedes forman parte de algún centro estudiantil dentro de la organización, tuvieron algún cargo, colóquenlo allí en su experiencia profesional, ¿sí? O sea, son datos que van a ser relevantes, no se limiten a que solamente sea experiencia profesional formal. Por otra parte, ¿qué más debemos ver? Después de la experiencia profesional, debemos colocar la educación. En la educación, exactamente el mismo criterio que hacemos con la experiencia profesional, de lo más nuevo a lo más viejo. Es decir, si yo tengo un posgrado, lo primero que debo colocar es el posgrado, debo colocar de qué me gradué, de qué universidad y en qué periodo. Si ustedes lo consideran relevante o es información que quieran darle al reclutador, pueden colocar su puesto de graduación o pueden colocar su promedio académico sin ningún problema. Por supuesto, otra habilidad que deben colocar en el resumen curricular es el tema de idiomas. En este momento, ante un mundo tan globalizado, es vital para un reclutador saber el conocimiento en idiomas y no se limiten únicamente al inglés. Si conocen, por supuesto, algunos otros idiomas, la idea es que puedan colocarlos aquí en esta sección. ¿Qué otras cosas o qué otras secciones pudiesen incluir? Estas que les acabo de mencionar son mandatorias, ¿sí? Que sí o sí deben estar en su resumen curricular. El perfil, la experiencia, la educación y los idiomas, pero pueden agregar más cosas. Pueden agregar actividades extracurriculares, pueden agregar competencias, ejemplo, bueno, si ustedes son destacados en liderazgo, en comunicación, no lo sé, en planificación estratégica, en planificación financiera, y ustedes quieren colocarlo, es información valiosa. No es vital, pero es valiosa para completar su CV, ¿sí? También es interesante si ustedes quieren colocar su link de LinkedIn, de su perfil de LinkedIn en el resumen curricular. Ahora bien, antes de pasar a la sección de LinkedIn, ¿tienen alguna pregunta con respecto a el resumen curricular o sigo adelante y lo hacemos todo al final? Listo, voy a seguir entonces, porque están tímidos hoy por el chat. Entonces, ¿qué cosas son importantes y que no son importantes para mi CV? ¿Qué debo incluir o puedo incluir? Como les mencionaba, pueden colocar hobbies, deportes, reconocimientos especiales recibidos en la universidad o en el colegio, qué proyectos lideré, si tengo actividades adicionales a la universidad o a mi trabajo, si manejo algún software específico que se destaque del resto. ¿Qué cosas no debo incluir por nada del mundo en un resumen curricular? Bueno, hobbies o reconocimientos que no agreguen valor. Ejemplo, salir con mis amigos, jugar truco, pasar tiempo con mi familia, referencias familiares o personales. Si el reclutador necesita referencia, el reclutador te lo va a pedir, ¿ok? No es necesario que lo coloques en un CV, no es información relevante para estar allí. Y, por ejemplo, manejo de paquete básico de Office no es relevante para el reclutador, ¿sí? Solamente coloquen software de cosas muy excepcionales que agreguen valor a su perfil profesional, ¿ok? Aquí Maribel me menciona, ¿consideras mejor colocar información de voluntariado, etcétera, bajo experiencia o como una sección aparte en el caso de que no tengas experiencia laboral formal? En el caso de que no tengas experiencia laboral formal, colócalo como experiencia, ¿sí? Porque de alguna manera va a dar visual al reclutador, bueno, de qué cosas has estado haciendo mientras no trabajabas. Sin embargo, si tienes o sea, si ya tienes experiencia profesional y aparte tienes el voluntariado, mi recomendación es que coloques la experiencia formal y en otra sección de actividades extracurriculares, disculpa, coloques pues lo que sería tu experiencia del voluntariado, ¿ok? Aquí me preguntan como cuál software se podría agregar. No sé, por ejemplo, si tú eres un experto en Photoshop,
colocas Photoshop. Si, por ejemplo, tú eres un experto si trabajas en nómina y manejas diferentes software, o por ejemplo, si manejas SAP, si manejas, no lo sé, algún conocimiento destacado que no sea habitual. Sí, porque por ejemplo en Microsoft Office, Outlook, todos lo manejamos, ¿sí? En nuestro día a día, es algo habitual. En cambio, si tienes software excepcionales que puedas incluir, mi invitación, por supuesto, es hacerlo, ¿sí? Algo que sea muy específico. Verónica, en el caso de tener un puesto en el centro de estudiantes y tener algo de experiencia laboral, ¿se debe poner el cargo del centro de estudiantes como actividades extras? Sí, mi recomendación es que sí. Es más o menos como le mencionaba a Maribel. Si ya tienes experiencia profesional, coloca tu experiencia profesional con los lineamientos que yo te mencioné y como actividades extracurriculares o logros, ¿sí? Puedes colocarlo, o como logros o reconocimientos especiales, puedes colocar tu experiencia o tu cargo en el centro de estudiantes. Esto va a agregar valor a tu resumen curricular. Chévere. Bueno, si tienen de igual forma preguntas, yo al final las voy a ir contestando. No me voy sin contestarles sus preguntas, ¿ok? Gracias a ustedes por las preguntas. ¿Qué más tenemos que hacer? Ok, ajá, vea, tenemos listo nuestro CV. ¿Estamos listos para ir al mundo profesional? No, no estamos listos. Porque LinkedIn se ha convertido en la principal fuente de reclutamiento a nivel mundial, es decir, es la principal red social corporativa, tiene más de 600 millones de suscriptores y sobre todo su uso en tiempos de pandemia ha aumentado en más de un 40%. ¿Por qué? Bueno, porque termina siendo el único medio de comunicación, no solamente para buscar talento, sino también para generar networking, para validar qué están haciendo otras empresas, para compartir contenido y conocimiento, ¿sí? Entonces, no vean LinkedIn únicamente como una red social en la que yo debo estar porque debo tener cargado mi resumen curricular. Sí, tienes que tener cargado tu resumen curricular según unas pautas que yo les voy a mencionar ahora, pero LinkedIn tiene muchísimas otras bondades que ustedes deben aprovechar. Ejemplo, pueden generar una red de contactos, pueden seguir a quienes ustedes quieran. La verdad es que es súper valiosa. Entonces, una vez que tienen su CV construido, va a ser muy fácil que ustedes creen su perfil de LinkedIn. Mi invitación es que hoy cerremos esta sección y si aún no lo tienen, pues vayan a abrirse su perfil. ¿Qué tiene de diferente LinkedIn a un CV? Bueno, pues que debe tener las fotos, allí sí es mandatorio, que te permite hacer búsquedas según palabras claves, que tiene un perfil más dinámico, que puedes tener el perfil en 2 idiomas, que te permite un espacio para incluir contenido digital, por ejemplo, en tu experiencia profesional o en tus actividades extras, tú puedes incorporar allí contenido visual que sustente lo que han sido tus logros y reconocimientos en cada una de tus experiencias. Puedes seguir a las empresas que te gustan. No solamente tú estás buscando trabajo, sino allí es donde también las empresas están buscando talento. La verdad es que tiene muchísimas bondades. ¿Cuál es mi recomendación? O sea, ¿qué no debe tener un perfil de LinkedIn? Bueno, pues temas relacionados con religión, política, temas que generen controversia y farándula. ¿Por qué? Bueno, porque LinkedIn es una red social corporativa, pues para poder compartir conocimientos clave que estén relacionados con su trabajo, ¿sí? Entonces, la invitación es que seamos muy cuidadosos en el tipo de contenido que compartimos allí. Les va a encantar. La información es básicamente la misma que van a tener que cargar, bueno, es la misma que tienen que cargar en el CV, pero les da muchísimas opciones para agregar más información. Incluso en LinkedIn pueden pedir recomendaciones, pueden recomendar a gente, pueden agregar certificaciones de cursos que hayan hecho, certificaciones digitales. Es una red social súper valiosa. Y bueno, yo como reclutadora les digo que es nuestra principal fuente de reclutamiento hoy día. Prácticamente, bueno, si no estás en LinkedIn, no existes, ¿ok? Entonces, seguimos avanzando. Mi invitación es que se creen su perfil de LinkedIn. Si tienen dudas de cómo hacerlo, pues yo al final les voy dejando mis datos de contacto para darles más detalles. Entonces, tengo mi resumen curricular listo, tengo mi perfil de LinkedIn maravilloso. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo empiezo a buscar trabajo? O sea, ¿qué cosas tengo que hacer?
Lo primero que debo hacer es hacer una lista de las compañías que me interesan, es decir, cuáles son aquellas organizaciones a las que yo quiero formar parte, que a mí me gustan, ¿sí? Porque aquí sí es una reflexión que yo les dejo. Normalmente cuando iniciamos en esta búsqueda de empleo, solemos decir, wow, bueno, voy a esperar a ver qué empresas me llaman. Y bueno, quizás no tuvieron la oportunidad de tener una charla con una BEA como la están teniendo el día de hoy, ¿sí? Ustedes deben escoger el tipo de organización en la que ustedes quieren trabajar. Ustedes deben escoger a qué tipo de organización quieren pertenecer. Deben hacer match. Por eso, lo primero que deben hacer cuando van a buscar un trabajo es hacer una lista de las empresas a las que yo quiero formar parte, ¿ok? Y esto, de alguna manera, pues les va a permitir, sin duda alguna, pues ser más visibles y también tener un mayor foco en lo que va a ser su carrera profesional. Una vez que tienen una lista de las compañías que le interesan, hagan una lista de las personas que los pueden pues conectar en cada una de esas empresas. ¿A qué me refiero? A los reclutadores de esas organizaciones, si yo tengo algún conocido, si alguien me puede referir, ver cómo puedo llegarle a esas personas. Incluso empiecen a buscar en LinkedIn quiénes son los reclutadores de esas empresas que a ustedes les gustan. Como tercera recomendación, empiecen a seguir a todas esas empresas en LinkedIn. ¿Por qué? Primero les va a dar una visual muchísimo más amplia de qué tipo de empresa es, qué actividades hace, qué noticias tiene últimamente, cómo se comunican, qué tipo de personas forman parte de esa organización. ¿Sí? Les van a brindar información súper valiosa siguiendo estas empresas. Por supuesto, como cuarta recomendación, estén muy pendientes de cuándo se publiquen vacantes en de esta organización. Y una vez encuentren el rol que les interese, revisen si cumplen con el perfil y apliquen. Otra recomendación que les hago como reclutador, yo sé que a veces estamos apasionados por una empresa y que queremos definitivamente formar parte de esa empresa, pero no nos postulemos a cuanto cargo publiquen, ¿sí? Porque pierde credibilidad, ¿sí? Porque el reclutador termina viendo que te estás postulando a diferentes vacantes con las que no cumples con el perfil. Hay que ser muy cuidadoso con las posiciones a las cuales yo me postulo, ¿sí? Entonces, ahí mi invitación es que se postulen realmente aquellas posiciones que cumplan con el perfil. Si tienen dudas si cumplen o no, pues traten de contactar al reclutador para que les dé más señales de cuál es el perfil de cargo que se necesita para formar parte de esa posición. Y como quinto, pues debes estar muy pendiente para mover tu maquinaria una vez se publique la posición o una vez te llamen para una entrevista. El tiempo en reclutamiento y selección vuela. El tiempo, la verdad, es sumamente valioso. Tenemos unos indicadores en los cuales tenemos que cubrir posiciones, hay posiciones sumamente críticas de las cuales el negocio depende netamente y la verdad es que, bueno, se necesita muchísima disponibilidad por parte del candidato pues para estar muy dispuesto de formar parte de un proceso de selección. Voy a leer las preguntas antes de avanzar. Ok, me mencionaban por aquí, Ricardo, del 1 al 10, ¿qué tanto aporta tener un perfil de LinkedIn? Hoy día 10. Como les mencionaba, prácticamente si no estás en LinkedIn no existes para un reclutador, porque pasa a ser la principal fuente de reclutamiento. De hecho, en muchas oportunidades me llegan resúmenes curriculares en físico o me llegan en electrónico, pero en su formato original y yo busco a esa persona en LinkedIn, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo a qué tipo de personas sigue, veo a qué tipo de empresa sigue, qué contenido comparte, si tiene recomendaciones. El perfil de LinkedIn es muchísimo más dinámico, ¿sí? Entonces, finalmente, termina siendo tu carta de presentación digital. Entonces, bueno, para la pregunta del 1 al 10, ¿qué tanto aporta tener un perfil de LinkedIn? 10. Hola, Marquitos, ¿cómo estás? Ok, tengo una duda sobre LinkedIn, principalmente sobre las aptitudes que se colocan en el perfil, porque hay millones de opciones y no sé cómo priorizar realmente cuáles son las más importantes para calar en los buscadores de la empresa. ¿Existe una lista de aptitudes más buscadas o más recomendadas? No. No existe una lista de aptitudes más buscadas o recomendadas. Allí debes colocar las aptitudes que más se adapten a tu perfil. En tu caso personal, por ejemplo, si las que más se adaptan a tu perfil son las que son ligadas a comercial y finanzas, pues coloca como principales tus habilidades que están asociadas a tu experiencia profesional. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que va a colocar un reclutador.
tienen múltiples filtros LinkedIn, pero cuando yo voy a hacer una búsqueda, por ejemplo, en el área de finanzas, yo voy a colocar planificación financiera, contabilidad, registro financiero, ¿sí? Yo voy a colocar básicamente habilidades muy técnicas que tú vas a necesitar. Por supuesto, también hay habilidades blandas que yo voy a buscar, capacidad gerencial, comunicación, pero las primeras que yo como reclutador voy a buscar en un perfil específico van a ser las técnicas que están asociadas a tu rol. Entonces allí mi recomendación es que en el tema de aptitudes, cuando vayan a generar su perfil de LinkedIn, coloquen las que estén asociadas a su perfil profesional. Si no respondí la pregunta, me dicen y yo les sigo dando explicaciones. Ok, Diego, la mayoría de las aplicaciones son vía online en las plataformas de las compañías. ¿Cómo asegurar que nuestro perfil no es rechazado por esos softwares que filtran los perfiles automáticamente? Bueno, allí la verdad no tengo la respuesta, ¿no? ¿Qué podrían hacer para asegurar que su resumen curricular realmente le llegue al reclutador? Pues sigan a esa empresa por LinkedIn y bueno, pueden escribirle perfectamente al reclutador que la está llevando, ¿no? LinkedIn les va a abrir una puerta y un contacto más directo con quien va a ser el responsable del reclutamiento y selección de esa organización. Aunque de verdad, una vez tú te postulas y cargas tu perfil allí, automáticamente el perfil le llega al reclutador. Entonces, que no le genere duda que realmente ese CV no le está llegando, porque normalmente esos software están linkeados con pues con todo el programa de reclutamiento y selección de la compañía y a la compañía le conviene que todos esos CVs sean cargados en su base de datos. Raymond me pregunta, ¿es importante compartir información en el perfil? Perdón, que se subió aquí, hay muchas preguntas ahora. ¿Subir algún tipo de información de interés en el estatus cada cierto tiempo? Sí, por supuesto. Bueno, hay otro curso muy chévere que se llama Rock Your Profile, que en una próxima oportunidad yo se los puedo dictar, que es específicamente el de LinkedIn. Y sí, mi invitación, por supuesto, es a que lo hagan semanal. Yo lo hago semanal porque, bueno, es mi principal fuente de trabajo, ¿no? Y porque estoy muy interesada en compartir contenido, porque estoy muy interesada en leer contenido de otras organizaciones, hacer networking. Sí, si lo pueden hacer de manera semanal, quincenal, mensual, háganlo. ¿Por qué? Porque les va a permitir ser más visibles para su red de contactos. Les va a permitir decirle a su red de contactos el contenido que ustedes saben, ¿sí? O el tipo de contenido en el que ustedes están interesados. Entonces, sí es importante compartir información, es muy relevante y te hace, por supuesto, muchísimo más visible. Por ejemplo, yo como reclutadora, bueno, constantemente recibo muchas solicitudes para seguirme en LinkedIn, pero los días que yo publico contenido, la cantidad de solicitudes que tengo se triplica, ¿sí? Te haces muchísimo más visible porque se vuelven virales las comunicaciones y los contenidos que se comparten en LinkedIn. Entonces, bueno, a tu pregunta, sí, es muy importante. ¿Qué tan relevante sería compartir información? Ajá, bueno, es la misma pregunta de Raymond y de Mabel, espero haberla contestado. Verónica, ¿se deben aceptar únicamente en LinkedIn las personas que conoces o se pueden aceptar personas que te dan la invitación? Lo pregunto por las conexiones que se pueden generar de allí. Depende de lo que tú quieras. Fíjate bien, fíjate que cuando te llegan las solicitudes, te dice de qué empresa es y qué cargo ocupa. Si para ti es relevante generar networking con esa persona, acéptala. La verdad es que LinkedIn pues tiene unos filtros interesantes, una red social corporativa que funciona muy bien, o sea, es muy raro que tú te encuentres con un caso atípico de temas que no sean corporativos en LinkedIn. En mi caso particular, yo la verdad suelo aceptar a todo el mundo porque me interesa tener una base de datos robusta y tener a mucha gente en mi base de datos porque son perfiles que yo en alguna oportunidad puedo necesitar como reclutadora. Sin embargo, mi recomendación allí, Verónica, es que revises qué tipo de organización ocupa, qué cargo ocupa y si crees que esa persona pudiese generar contenido relevante para ti. Claudia me dice, en el caso de que no posea algún tipo de experiencia profesional, pero me gustaría exponer mis aptitudes en LinkedIn, ¿qué sucedería en este caso? Ya que puedo ser apta para la empresa, pero no poseo experiencia profesional. Perfecto.
mi invitación es que crees tu perfil, Claudia, porque LinkedIn además te da esa opción de colocar muchísima información más de la que te permite tu CV. LinkedIn no es tan rígido como tiene que ser una sola página y tienen que ser estas secciones. Hay un montón de secciones de voluntariado, de experiencia adicional, de actividades extracurriculares, de tu dominio de idiomas, o sea, hay información súper relevante y valiosa que tú puedes incorporar allí en LinkedIn. Entonces, sí, créate tu perfil de igual forma, tengas experiencia profesional o no. Y mi invitación en tu caso, Claudia, es que, bueno, empieces a compartir contenido y, bueno, empieces a generar tu red de contactos donde te interese mover. Chévere. Bueno, si tienen más preguntas, yo las voy leyendo y voy contestando. Han estado muy chéveres sus preguntas. ¿Qué más debemos hacer? Ok, ya me llamaron para una entrevista, ya yo me postulé, ya yo hice todo mi proceso. ¿Qué más debo hacer? Si me llaman para una entrevista profesional, yo lo primero que debo hacer es saber quién me va a entrevistar, qué cargo tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque es relevante saber a quién me voy a enfrentar, ¿sí? ¿Qué posición tiene? ¿En qué área está? ¿Por qué? Porque yo necesito saber, por ejemplo, es una entrevista con recursos humanos, pues va a ser una entrevista bien completa. Me van a preguntar sobre mis habilidades blandas, pero también me van a preguntar sobre mi experiencia profesional, sobre mis habilidades técnicas, me van a preguntar sobre mi vida personal. Va a ser una entrevista como bien completa. Si ya es una entrevista muy funcional, es decir, con el line manager, con la persona con la que yo iría a trabajar, con el gerente de área, disculpen, pues va a ser una entrevista muy técnica, ¿sí? Me van a preguntar muchos temas funcionales. Entonces, es importante para mí saber a quién me voy a enfrentar. Por supuesto, por favor, jamás, y esto es una recomendación que les pido, tomen en cuenta para su vida, jamás vayan a una entrevista sin saber a qué se dedica esa empresa, ¿sí? Primero, porque ustedes recuerdan el paso 1 que les dije, ustedes deciden en qué organización quieren trabajar, ustedes escogen en qué organización quieren trabajar. Entonces, eso no quiere decir que no vayan a escuchar ofertas de otras organizaciones que ustedes no conozcan, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes sepan a qué se dedica la empresa, qué valores tiene, si yo hago match con la cultura de la organización o no, si, no sé, si tiene cuáles son las noticias, las últimas noticias que hay de esa organización, está estable, no está estable, qué retos tienen. Primero, es importante, es información valiosa para ti. Eso te va a permitir incluso hasta descartar o enamorarte de esa compañía para ir a la entrevista. Y por otra parte, pues quizás el reclutador comience preguntándote, ¿y tú ya nos conoces? ¿Sabías a qué nos dedicamos? Y no hay nada peor que, no sé a qué se dedican. Por favor, nunca vayan a una entrevista sin saber a qué se dedica esa organización. Por supuesto, lleven preparadas aquellas posibles preguntas que tengan. Si buscaron en internet y no tienen suficiente información de a qué se dedica la empresa o qué retos tienen, llévenselo preparados. Si tienen dudas del cargo en el que se van a postular, lleven todo eso preparado. Es decir, la gran clave de una entrevista es la planificación y la preparación. Nunca vayan a una entrevista sin prepararla previamente. Y como última recomendación, ¿cuál es el código de vestimenta de la compañía? Obviamente, esto no es un tema de discriminación, y menos en los tiempos en los que estamos, ¿ok? Nadie te va a discriminar por cómo vayas vestido. Y bueno, la organización que realmente lo haga, seguramente no es una organización de la que tú quieras formar parte. Sin embargo, dependiendo del tipo de empresa a la que vayas de entrevista, tienes que ir más formal o menos formal. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tú vas a ir a una entrevista en un banco, normalmente los bancos tienen un código de vestimenta más formal de lo que lo suelen tener las empresas de consumo masivo. En consumo masivo somos más relajados, la vestimenta es más casual, ¿sí? En cambio, en los bancos, bueno, pues suele ir más la gente de chaqueta, de corbata, de camisa manga larga, ¿sí? Entonces, averigua un poquito, sondea un poquito el código de vestimenta habitual para tú pues, ir a la entrevista con el código de vestimenta adecuado. Voy a leer un poquito por aquí las preguntas antes de continuar. Me preguntan si Boomerang es igual de eficiente que LinkedIn. Mira, Aarón, la verdad, Boomerang tuvo un momento increíble, sobre todo aquí en Venezuela, y era en su momento la principal fuente de reclutamiento. Yo la verdad en este momento no la uso, la verdad es una plataforma súper completa.
si quieren tener su perfil allí cargado, mi invitación es a que lo hagan. Hay algunas organizaciones que todavía lo tienen. Sin embargo, bueno, si me preguntan, ¿es mandatorio? No, mandatorio es tener su CV y tener su perfil de LinkedIn. Boomerang les va a ampliar más opciones. O sea, Boomerang les va a generar más opciones porque hay empresas que siguen usando Boomerang como su fuente de reclutamiento. Entonces, no está de más que también carguen allí su CV, ¿ok? Sin embargo, no es mandatorio, les va a abrir más puertas. Raymond me pregunta, ¿es considerado descortés preguntar qué cargo uno va para la entrevista? Porque el último año empresas quieren que uno asista a una entrevista sin comentar el cargo. No, no es para nada descortés. ¿Qué pasa, Raymond? Que puede ser que haya entrevistas a las que te estén llamando y que la búsqueda sea confidencial, ¿ok? Y que no te puedan revelar el cargo, bien sea porque es una búsqueda nueva o porque hay un ocupante actual en la posición o por cualquier razón que sea, ¿sí? Entonces quizás de buenas a primeras no publican el nombre del cargo. Sin embargo, tú como candidato y para prepararte la entrevista, pues debes preguntar para qué cargo, principales responsabilidades. Si el reclutador no puede develártelo en ese momento, bueno, pues ya queda a tu criterio si avanzar o no en el proceso, pero para nada es descortés, es información que tú debes conocer para ir a una entrevista. ¿Qué debemos decir cuando un reclutador pregunta el sueldo que espera? Siempre me hacen esta pregunta. Fíjense, bueno, si tú tienes una expectativa salarial ya definida, porque has tenido experiencias profesionales previas, tienes conocimiento más o menos, has hecho un sondeo de cuánto pagan organizaciones similares en ese cargo en el que tú te estás postulando, no hay ningún problema en que tú des tu expectativa salarial. Sin embargo, si tú estás en total desconocimiento de cuánto se suele pagar por esa posición, cuánto están pagando otras empresas por esa posición, perfectamente puedes decir esta respuesta. La verdad, no tengo visibilidad en este momento de cuánto está pagando el mercado, no sabría decirte cuál es mi expectativa salarial, ¿sí? Si ya tienes muy definido cuál es lo mínimo por lo cual tú te irías a ese trabajo, puedes decirlo. Yo entiendo un poco el temor por esta pregunta, ¿sí? Porque si quizás dices una expectativa salarial por debajo de lo que corresponde a ese cargo, dirás, wow, me quedé por debajo y me van a pagar menos. No. Organizaciones con procesos de compensación bien establecidos, bien sólidos, empresas serias y responsables, tienen unos parámetros, tienen unos niveles y bajo esos niveles te van a hacer tu oferta salarial. No te van a ofertar menos porque tú hayas dicho una expectativa salarial menos. Sin embargo, si no te quieres arriesgar y no quieres dar visibilidad, perfectamente puedes decir, no tengo visibilidad en este momento o sea, en el mercado, cuánto se está pagando por esta posición, así que de verdad no podría decirte una referencia, puede ser una buena respuesta. Raymond me pregunta, ¿qué pasa si la persona insiste que no decir? ¿Qué estrategia uno puede para insistir con hacer el cargo, sin dejar pasar la oportunidad de obtener la entrevista? Allí, Raymond, lo que puedes hacer es insistir un poco en, de verdad me interesa la organización, si te interesa realmente la organización, ¿no? O sea, me gustaría formar parte de la entrevista, realmente estoy interesado en participar en el proceso, sin embargo, pues para yo prepararme un poco y también para tener visibilidad de si me interesa o no, me gustaría al menos, si no me quieres decir el nombre del cargo, dime qué tipo de responsabilidades van a estar asociadas al rol, ¿sí? O sea, traten de al menos tener visibilidad de cualquier responsabilidad se van a encontrar si se postulan a esa posición. ¿Ok? Andrés me pregunta, ¿está bien preguntar el sueldo del cargo al que estás aspirando? ¿Hay una forma de hacerlo o una a la que no se debería? Fíjense, mi recomendación siempre es que no lo hagan en la primera entrevista, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente el proceso de reclutamiento en casi todas las organizaciones es igual. Comienzan con screening telefónico, luego te llaman a entrevista con recursos humanos, luego tienes entrevista con la persona que está requiriendo la posición, luego se te hacen exámenes médicos o chequeo de referencias y luego es que se te hace la propuesta salarial. Es decir, la propuesta salarial es el último paso del proceso de selección, ¿sí? Entonces, bueno, no lo pregunten en la primera entrevista porque es información confidencial que la organización, sin saber si tú eres el candidato o no te la va a revelar, ¿ok? Aunque entiendo que es una información valiosa
para tú validar si quieres continuar o no en el proceso. Es completamente válido. Un proceso de selección es una relación ganar-ganar. O sea, tú estás buscando, pero a ti también te están buscando. Y tú también tienes poder de decisión allí. Entonces, bueno, mi invitación es que, bueno, pregunten las etapas del proceso de selección. ¿Sí? O sea, si el factor salarial es determinante para tú tomar la decisión de seguir o no en el proceso de selección, pregúntenle al reclutador. Discúlpame, ¿cómo son las fases del proceso de reclutamiento aquí? Para tú visualizar en qué momento está la de compensación y, bueno, si estás dispuesto a esperar pasar por todas esas fases para llegar a conocer la compensación. Claudia me pregunta, ¿existe algún tipo en el lenguaje corporal al momento de una entrevista? ¿O existe algún detalle que los buscadores tomen en cuenta? No. Bueno, van a ver aquí más adelante vamos a hablar un poco de mis recomendaciones para entrevistas. Mi recomendación principal es que sean ustedes mismos y que no vean una entrevista como un proceso formal. Claro, eso también va a depender muchísimo de cada reclutador. O sea, como pueden ver a lo largo de este training, o sea, mi estilo como reclutadora es cercano, es afable, es bien informal. Quizás hay reclutadores un poco más distantes, pero mi invitación es que siempre seas tú mismo. O sea, tú mismo es la persona que quiere conocer ese reclutador, ¿sí? Tú tal cual eres. Ve la entrevista como una conversación, ¿sí? Una conversación con una persona para que realmente pueda conocerte mejor y pueda conocer tu perfil profesional. Es mi invitación, ¿sí? No hay algunos tips de lenguaje personal, traten de estar relajados, sin tener los brazos cruzados, eh, relajados, ¿sí? Muéstrense tal cual como ustedes son. Me está diciendo Raymond por aquí. Si uno no contesta nuestra expectativa salarial, será un motivo que el headhunter no nos tome en cuenta y prefiera a otros que conocen su expectativa. No, la verdad no suele ser un motivo para que te descarten. No, la verdad, no suele ser un motivo, pero en algún momento del proceso, el reclutador pues te va a presentar la propuesta y tú vas a ver si aceptas o no. Pero no es determinante el conocer tu expectativa salarial para avanzar o no en un proceso. Diego me pregunta, cuando estás dentro de un proceso de selección, ¿con qué frecuencia recomiendas dar seguimiento a tu aplicación una vez que has sido entrevistado? Es decir, ¿cada cuánto y cómo contactar al reclutador para preguntarle el estatus del proceso? Súper importante, cuando ustedes van a una entrevista, cuando están finalizando, de hecho creo que lo tengo en la siguiente lámina, ustedes se lleven algunas preguntas preparadas. Y algunas de las preguntas preparadas que se deben llevar es cuál es el proceso de selección. Normalmente yo en mis entrevistas suelo decirlo. Este es el proceso, comenzamos y te doy tiempo, te doy visibilidad de tiempo. Pero si el reclutador no lo hace, pregúntaselo tú. Oye, disculpa, ¿cuáles son los próximos pasos del proceso de selección? ¿Qué tiempo estimas tú que se va a demorar el proceso? Y si tú ves que ha pasado más tiempo del que el reclutador te dijo que iba a tardar el proceso, puedes contactar al reclutador, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hay entrevistas que duran procesos de entrevista que duran más de 3 semanas. Entonces, bueno, a lo mejor pasan 3 semanas, el reclutador no te ha llamado y tú, bueno, dices, wow, ya no quedé. Y no, nada que ver. A lo mejor el reclutador todavía está en proceso de entrevistas. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante que ustedes le pregunten al reclutador cuáles son más o menos los tiempos de respuesta y con toda confianza dígale, bueno, buenísimo. Es decir, si pasan más de 3 semanas y yo no he recibido respuesta, yo te puedo contactar y sin ningún problema puedes contactar al reclutador. Aaron me dice, ¿qué tan real es el mito de no decir la palabra sinceramente en una entrevista? Es un mito, realmente es un mito. No, la verdad no lo había escuchado, primera vez que lo escucho. No hay no que yo haya escuchado para nada este cuento del sinceramente. Como les dije, sean ustedes mismos, eh, no se preparen en exceso, ¿sí? Hay un tema de la planificación y otro tema es que la entrevista sea un guión, ¿ok? Sí deben prepararla previamente, como les voy a mencionar en la próxima sección, pero sean como bien naturales en su manera de expresarse y en cómo se venden. Finalmente no se sobrevendan, como les decía al principio. Algunos tips que deben tener en cuenta al momento de ser citados a una entrevista: llegar con suficiente tiempo, 5 minutos o más.
Y cuando hablo de llegar con suficiente tiempo, me refiero a entrevistas presenciales o a entrevistas virtuales, porque bueno, a lo mejor alguno de ustedes está en proceso de selección actualmente y muy posiblemente sus entrevistas sean virtuales. Lleguen a tiempo, prueben la conexión, coloquen un background que les haga lucir chéveres, que les guste, o sea, hagan las cosas con tiempo, prepárense, ¿sí? Si eres estudiante y no tienes experiencia, tu actitud va a ser todo en esa entrevista. Entonces, bueno, ve con tu mejor energía para esa entrevista. Responde solo lo que te preguntan, o sea, no des datos adicionales que el reclutador no te está preguntando, porque no va a ser información relevante para él. Sé claro y conciso en tus respuestas. Prepáralas, ya vamos a ver cómo vamos a preparar las respuestas. Maneja tu lenguaje corporal y verbal. Sé muy natural, ve la entrevista tal cual. Otro de los consejos que les puedo decir, vean la entrevista como una conversación, no lo vean como un proceso formal, es una conversación de otro profesional como tú que quiere conocer en qué eres bueno tú, quiere conocer quién eres tú a nivel profesional. Y por último, sé tú mismo, esa es la persona que ellos quieren conocer, va a ser el mensaje que, bueno, siempre les voy a dejar como reclutador. Entonces me dirán, ok, listo, vea, me voy a una entrevista, ¿qué tengo que hacer? Pues hay que prepararse, ¿sí? Para una entrevista hay que prepararse. ¿Alguno de ustedes había escuchado en alguna oportunidad la metodología STAR? Los leo por aquí, a ver si es nueva o si ya la habían visto, no la han escuchado por aquí, me dicen. Buenísimo. Ok, es nueva. Buenísimo, chévere. Entonces, la metodología STAR es la que vamos a revisar hoy para que ustedes puedan preparar sus entrevistas. Les va a gustar. Van a ver que les va a dar muchísima estructura. Entonces, varias cosas que ustedes deben tener en cuenta al momento de ir a una entrevista. Bueno, pues hay unas preguntas básicas que te van a hacer los reclutadores. Cuéntame de ti, por qué aplicas esta posición, dónde te gustaría estar de aquí a 3 años, 5 años. Te pueden preguntar tu aspiración salarial, cuál ha sido tu mayor logro, en qué fuiste sobresaliente en la universidad, cuéntanos algo en lo que no te fue bien. Estas son preguntas como muy básicas, pero por supuesto va a haber preguntas más específicas y más técnicas, ¿no? Lo que quiero es darles una visual y algunos ejemplos para poder aplicar la metodología STAR, ¿sí? Preparen posibles respuestas a esas preguntas que ustedes ya saben que les van a hacer. Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mayor logro o cuál ha sido aquel proyecto que has manejado de manera más exitosa? Es una pregunta que ustedes les van a hacer. ¿Sí? Cuéntanos alguna experiencia en la que no te haya ido bien. Es una pregunta que ustedes le van a hacer. ¿Cómo te visualizas de aquí a unos años? ¿O cómo te visualizas a nivel profesional? ¿Hacia qué áreas quisieras crecer? Son preguntas que usualmente te van a hacer una entrevista. Entonces, mi invitación es que ustedes las preparen. ¿Y cómo las puedo preparar? A través de la metodología STAR. La metodología STAR no es más que una manera de estructurar las respuestas, que por supuesto van a ser muchísimo más fáciles de comprender para el reclutador y bueno, que te van a dejar de lujo en esa entrevista. Entonces, y que bueno, también te van a ayudar a ti al momento que las estés preparando de poder resaltar lo más importante de cada una de las cosas que quieres llevarte a esa entrevista, ¿sí? Entonces, lo primero que debes hacer es tratar de identificar la situación, luego la tarea, luego la acción y luego el resultado, ¿sí? Voy a tratar de llevarlos a un ejemplo para que sea más visual para ustedes. A ver. En mi caso, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Si me preguntan cuál ha sido tu mayor logro en tu posición, no lo sé, actual en diario. Voy a tomar un ejemplo hipotético. Bueno, la situación. La situación es cuando no es que tienen que decir la situación, sino al momento de prepararla. La situación sería que cuando yo llegué a Diallo había más de 25 vacantes sin cubrir y esas vacantes sin cubrir tenían un time to fill. El time to fill es el tiempo que tienen sin cubrir, o sea, que finalmente es el indicador por el cual los miden en reclutamiento. Tenían un time to fill de 70 días cuando tiene que estar en 45. O sea, me encontré con un mega rollo, me encontré con muchas vacantes. ¿Cuál es la tarea? Bueno, la tarea es que yo tenía que bajar ese número de vacantes al menos a la mitad en 3 meses. O sea, yo tenía que demostrar rápidamente resultados
porque había posiciones muy críticas y había áreas que estaban demandando claramente esas posiciones. ¿Qué acción hice? Bueno, identifiqué las posiciones más críticas, hice apertura de varias fuentes de reclutamiento adicionales, generé algunos pipelines de posiciones claves, hice entrevistas en conjunto en Line Manager y Recursos Humanos para reducir el tiempo de respuesta, hice jornadas masivas de entrevistas. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que en los 3 meses yo había bajado el 50% de las posiciones que yo me encontré, ¿sí? Entonces, bajo la metodología STAR, yo perfectamente acabo de decirle al reclutador un logro en términos de indicadores que yo hice en esa posición, ¿sí? Es muy fácil. Practiquen, de hecho, la forma de responderlas. Entonces, traten de identificar aquellas preguntas que usualmente les van a hacer en una entrevista y prepárenlas según la metodología STAR. De verdad les va a funcionar y lo más importante es que les va a dar estructura, ¿ok? Y les va a permitir, pues, darle visibilidad al reclutador de lo que lograron en cada una de las cosas que les preguntan, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, ¿qué suelen buscar? Hasta ahora todo claro, chicos, para ver si entro en la última sección. Tengo una duda con la pregunta de por qué aplicaste a esta posición. Cuéntame, Raymond, ¿cuál es la duda? O sea, duda de cómo responder. Cuando ese hunter te llama, ¿cómo uno puede responder? ¿Por qué aplicaste esta posición? Bueno, allí puedes colocar ciertamente la razón verídica por la cual, es decir, no es que uno aplique, claro, no es que uno que ha aplicado. Bueno, allí lo que puedes decir es que, bueno, te llama la atención la posición o la compañía o que te parece retador. Eh, sí, o sea, tratar de ser sincero al reclutador y decirle por qué finalmente fuiste a esa entrevista. O sea, hay algo de esa posición o de esa organización que a ti te gustó que tú decidiste ir a esa entrevista, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el momento de decírselo al reclutador en esa respuesta de por qué aplicaste esta posición. Me dice Verónica, ¿qué aspectos se deben resaltar cuando te preguntan cuéntame de ti? Bueno, quizás el cuéntame de ti puede ser un breve resumen de ese perfil que tenemos en el CV, ¿sí? Ese perfil de soy un profesional de tantos años de experiencia, me he dedicado a tal y tal y tal y tales, a tales áreas en empresas de este tipo, normalmente me destaco en esto y esto y esto, y si quieres puedes hablarle un poco de tu experiencia personal. Sin embargo, en la estructura normal de un reclutador, te van a ir preguntando por fases todo lo que tiene que ver con profesional, con personal, ¿sí? Normalmente las entrevistas tienen una estructura. Si dentro de 5 años no te ves en esa empresa, se debe mencionar eso. Sí, sí, no hay ningún problema en que tú lo menciones, ¿no? Sin embargo, si te parece muy osado o muy atrevido, lo que puedes decir es que en 5 años en qué posición te imaginas, ¿sí? Si quizás es una posición en otra organización o el tipo de responsabilidades que tú en 5 años quisieras tener. Eso también le va a dar muchísima visión al reclutador de tu estrategia a futuro, ¿sí? Hoy en día, esos trabajos de, wow, para toda la vida, de 15, 20, 25 años, una organización en estas nuevas generaciones no es tan habitual. Entonces, la verdad, no va a ser una limitante para el reclutador de, wow, en 5 años esta persona se quiere ir, ¿cómo hago? No, la verdad no va a ser la diferencia. Entonces, si no quieres ser tan directo en decir, en 5 años me veo en otra organización, en 5 años me veo ocupando una posición con tales y tales responsabilidades, ¿sí? Que de alguna manera se acerquen a lo que tú quieras estar haciendo dentro de 5 años. Jesús me pregunta, ¿conoce gente que haya aplicado alguna posición paralela que se suponga que tenga mayor experiencia que realmente tiene? Ah, perdón. ¿Conoces gente que haya aplicado alguna posición para la que se suponga que tenga mayor experiencia que la que realmente tiene? Sí, sí, claro, ha pasado. Pero eso es muy fácil en la entrevista de llegar. O sea, sí ha habido casos en las que personas que no tienen tanta experiencia se han postulado a esas posiciones.
pero normalmente como reclutador tú le sacas el jugo a ese tipo de entrevistas, porque a lo mejor para esa posición no te funciona, porque está muy junior, pero es un perfil que te puede funcionar para otra posición, ¿ok? Entonces, la verdad, como reclutador siempre le buscamos el lado positivo a las entrevistas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de entrar de que, bueno, qué suelen buscar las empresas en los talentos? Ok, entonces continúo porque además ya me he pasado el tiempo por lo que puedo ver aquí. Disculpen. Como les mencionaba, cuando ustedes inician en la búsqueda de un empleo, normalmente ustedes son los que deben escoger la organización en la que deben estar, ¿sí? Entonces mi invitación es a que busquen organizaciones que se parezcan a ustedes, que se parezcan al estilo, que se parezcan a esa forma de trabajo que ustedes tengan, con las que compartan valores. Ejemplo, Diageo es una compañía, bueno, que tiene unos valores muy arraigados y, bueno, que busca, por ejemplo, perfiles que tengan estos valores, ¿sí? Entonces, normalmente las organizaciones buscan gente que se parezcan a ellos. Entonces, bueno, ustedes como candidatos busquen organizaciones que se parezcan a ustedes, buscan organizaciones en donde ustedes se visualicen trabajando, que les haga clic, ¿sí? Que tengan valores similares a los de ustedes, que hagan match, ¿sí? Por ejemplo, en Diageo, pues tenemos 5 valores fundamentales, bueno, que es el valorarnos unos a otros, el respetarnos. Como pudieron ver, pues cuando hablé de Diageo y cuando hablé de nuestros productos, pues somos muy apasionados por nuestros clientes y nuestros consumidores y por supuesto también por nuestras marcas y por lo que hacemos. Somos una compañía que en todo lo que hacemos buscamos ser los mejores, ¿no? Ese sentido de excelencia es nuestra carta de presentación. Somos una compañía que da libertad para tener éxito y nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos. Y cuando yo leo estos valores, yo me siento plenamente identificada con cada uno de ellos, ¿sí? Cuando, cuando me contactan de Diageo, dije, wow, es una empresa en la que yo quisiera trabajar porque me parezco a ella, porque es dinámica, porque definitivamente es un lugar en el que yo quisiera estar. Este ejercicio, háganlo ustedes con aquellas organizaciones que les interese, ¿sí? Porque finalmente, como les decía, no es solamente que las empresas te buscan a ti, tú también estás buscando a las empresas, ¿ok? Entonces, bueno, importante que conozcan un poco más de esas organizaciones, porque finalmente tú en una organización vas a pasar muchísimo tiempo de tu día, de tu vida. Entonces, bueno, la idea es que estés en un rol que te guste y, bueno, que estés en una organización que se parezca a ti. Entonces, bueno, por mi parte, esta era toda la información que yo tenía que traerles. A mí siempre me gusta cerrar con el propósito de Diageo, que bueno, que se asemeja mucho a mi propósito de vida, que es celebrar la vida todos los días en todo lugar. Cuéntenme si tienen alguna pregunta para mí. Yo de igual forma les dejo por aquí mis datos de contacto, lo que es mi teléfono celular, mi perfil de LinkedIn, que espero que todos se lo creen, maravilloso, mi correo electrónico. Bueno, porque si tienen dudas, pues por supuesto yo luego a este foro se los puedo, les puedo responder las preguntas que tengan. A ver, tengo por aquí una pregunta. Eh, en Diageo y empresas que conozcas, ¿la cuarentena les ha afectado en el sistema de reclutamiento? Es decir, ¿en qué manera han cambiado su reclutamiento? Fíjate, Diageo es una empresa, la verdad es que es una empresa bien estratégica y siempre como que se anticipa, ¿no? Y por ejemplo, había muchísimas cosas en el proceso de reclutamiento que ya nosotros manejábamos vía Zoom. Por ejemplo, si yo veía que las agendas del candidato y del line manager estaban muy complicadas por un tema de tráfico, no sé qué, un montón de entrevistas en día yo las hemos hecho por Zoom sin necesidad de cuarentena. La verdad es que Zoom ya era una herramienta habitual en nuestro proceso de reclutamiento, ¿ok? Entonces, la verdad es que sí ha afectado claramente, no estamos contratando con la velocidad que lo hacíamos antes pero bueno, no nos hemos parado. Además, es un tiempo súper valioso como organizaciones para generar pipeline de posiciones críticas, es decir, para tener candidatos listos para algunas posiciones críticas. Perfecto, Raymond, me puedes agregar sin ningún problema. Te aceptaré por allí la invitación. Eh, ¿Qué tipo de responsabilidades?
o características buscan en los internos o nuevos profesionales en Diallo? ¿Tienen oportunidades en línea o presenciales? Fíjate, Eduardo, buscamos gente que se parezca a nosotros, que comparta nuestros valores, que sea muy dinámico. En este momento no tenemos pasantías disponibles, sin embargo me puedes hacer llegar tu CV con todo gusto, yo lo recibo y lo tengo en mi base de datos. Cuéntenme, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, bueno, como ya saben, pues con gusto, pues yo puedo, ok, me dice por aquí Marcos, cuando ves algún CV de algún postulante, ¿cuánto es el tiempo mínimo para que se vea como una buena experiencia laboral? ¿En qué punto se ve negativo? ¿6 meses, 3 meses, un año? Ok. Eh, a ver, puede ser que hayas tenido una experiencia profesional en la que no hayas durado mucho tiempo. O sea, hay casos en los que es así. Y, y bueno, hay empresas con las que no haces match o no era el cargo. Lo importante es que no sea recurrente y que en varias experiencias profesionales tu tiempo de duración sea muy corto, ¿sí? Entonces, bueno, si me preguntan a mí, wow, vea, ¿cuánto es el tiempo mínimo que tú recomiendas estar en una organización? Bueno, yo creo que hoy día para realmente conocer una organización, los procesos y para realmente mostrar resultados, el tiempo mínimo para estar es de 2 años, ¿sí? 1 año, 2 años en una organización. De lo contrario, ni tú vas a sacar provecho de esa experiencia, ni creo que logres mostrar resultados contundentes y de impacto en la organización. Tengo una última, ya va, para ver si arriba de la pregunta de Marcos había otra. Ajá. Mabel, tengo una última pregunta. ¿En el CV recomiendas colocar la foto? Es de verdad, es bastante opcional. En mi caso particular, yo sí suelo colocarla, eh, pero no es un motivo de descarte para ningún candidato, la verdad. De hecho, no les mencioné, a través de mi correo y mi WhatsApp o mi perfil de LinkedIn me pueden escribir y yo les puedo hacer llegar algunos formatos que yo recomiendo usar para modelos de CV. Algunos formatos están en Canva, que son súper, súper lindos a nivel de formato, siguiendo, por supuesto, mis recomendaciones del tipo de secciones que deben tener. Algunos están en Word. Bueno, yo se los puedo hacer llegar con todo gusto si los quieren. ¿Qué te hace descartar un CV a plena vista? Bueno, que no tenga la información que realmente estoy buscando, que no me dé visibilidad de qué tipo de logros ha alcanzado esta persona, de que no me dé visibilidad cuál es su fortaleza a nivel de experiencia profesional. O sea, que no me muestre realmente el contenido que todo reclutador quiere saber, que es quién eres tú a nivel profesional. Si yo realizo un curso pero no pago para que me den el certificado, ¿es válido colocarlo en LinkedIn? Sí, puedes colocarlo en LinkedIn, no hay ningún problema. Eh, Eduardo me pregunta, ¿qué pasa con esas habilidades en las que eres bueno pero no tienes certificación, como inglés, Excel o visualización de datos? ¿Compartes esta presentación? Eh, ok, Eduardo. En las que eres bueno, pero no tienes certificación común. Bueno, esas habilidades en las que no tienes certificación, igual tienes que colocarlas en tu CV. O sea, si tú eres bueno en inglés y tienes un nivel súper avanzado en Excel, eso lo puedes colocar en tu CV y lo puedes colocar en tu perfil de LinkedIn. No es necesario que tengas la certificación. Y la presentación como tal no la presento, pero para aquellos que deseen, yo les puedo pasar, yo tengo unas infografías muy chéveres, donde de hecho en mi perfil de LinkedIn están todas. Tengo unas infografías de cómo mejorar tu perfil de LinkedIn en 8 pasos, 8 o 9 pasos, no recuerdo, y también cómo prepararte para una entrevista. Entonces, bueno, allí van a tener toda la información. Me falta hacer la infografía del CV. Si se ha trabajado en beca trabajo en la universidad al menos 2 trimestres, ¿es importante colocarlo? Sí, claro, María, es importante colocarlo. Si es la única experiencia profesional que tienes, colócalo como experiencia profesional. Si tienes experiencia profesional formal, colócalo como actividades extra. ¿Has sido reclutadora para alguna compañía de oil and gas? No, no, Jesús, no, no he Joder, sido reclutadora.
he trabajado principalmente en consumo masivo. Entonces, bueno, chicos, yo encantada de haberlos acompañado este ratito por aquí. Un placer siempre para Diallo, pues acompañarlos en estos espacios de formación. Muy a la orden, aquí tienen mis datos de contacto, me pueden escribir por el WhatsApp sin ningún problema, tienen mi perfil de LinkedIn, tienen mi correo electrónico. Espero que la información haya sido útil y bueno, cuando quieran, pues estamos en contacto. No, bueno, nosotros también te agradecemos mucho. Acá estamos en estas cuestiones de formación interna, estos webinars que vamos a presentar y la próxima semana. La provincia fue muy buena. Sí, la sesión se está grabando. Muy pronto les comentaremos por dónde se va a publicar. Bueno, sin más nada que agregar, los invito el 3 de julio. Vamos con la sesión de Excel, herramientas imprescindibles de Excel. Y los invitamos a todos a seguir a Value en Instagram, @mivalue en Instagram y @gestión economía también, que es nuestra organización. Les deseamos buenas noches y chao, Beatriz. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación, a la orden para cuando quieran. Bueno, feliz noche a todos, muchas gracias. Igual.